Hola, Marta Cajanco. Es un placer tener mi primera americana aquí invitada en los Pasos del Camino. Es un placer tenerte aquí como invitada para hablarnos sobre el Camino de Santiago, sobre tus experiencias. Por eso te doy las gracias por aceptar hacer esto conmigo. Es un placer muy, muy grande. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Venga, cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración para hacer el Camino de Santiago? Pues fíjate, yo raro oí del camino por primera vez en el año 2010 leyendo a un escritor gestáltico argentino que se llama Jorge Bucay. Estaba leyendo un libro que no tenía nada que ver con el camino. El libro es sobre espiritualidad. Y él mencionaba en una frase, para que te des una idea, decía, hablaba sobre los centros energéticos que hay en el mundo, en el planeta, y mencionaba el Camino de Santiago. Entonces, pues obvio que todos conocemos Jerusalén, sí, que conocemos Roma y otros, pero a mí me llamó la atención el Camino de Santiago, investigué. Y cuando me doy cuenta que se trataba de 800, casi 800 kilómetros caminados a pie, más de un mes, en España, yo en México, eh, no, se me hizo un mundo en ese momento. Yo hacía tenis, hacía yoga, pero no caminaba ni mucho menos, ¿no? Entonces, digo, era una persona que sí hacía ejercicio, pero caminar 25 kilómetros durante un mes se me hizo algo impensable. Pasó el tiempo y en el 2016 corrí mi primer maratón. Entonces, sí, o sea, empecé a entrenar, mi marido corría maratones, yo nunca había querido, empecé a entrenar, corrí el maratón y cuando terminé el primer maratón dije, pues quizás caminar 25 kilómetros no es tan difícil. Regresó a mí esta idea, ¿sabes qué? Yo pienso que el camino te llama. No lo puedo explicar, o sea, yo creo que aquí Te entra entiendo, te lo entiendo que muchos llamamos perfectamente. la magia del camino, Entiendo ¿no? perfectamente. Y te voy a contar algo que demuestra muy bien la magia del camino. Sí, y es como si te escogieran. Yo lo siento así, ¿no? Es como, a mí me llegó por un accidente, ¿no? El saber del camino y luego se quedó la idea aquí grabada en mi mente y yo pensaba que no podía y luego otra vez renació y el camino me estaba llamando. Entonces yo empecé a ver cómo sí. Es decir, en el 2010, cuando me llegó la primera llamada, yo me enfoqué en el cómo no y vi todas las cosas por las que era imposible hacerlo, pero en el 2016 cambié el chip y empecé a ver cómo sí. Y entonces dije, bueno, uh, tengo que escoger el calzado, tengo que empezar a documentarme. Me busqué en Facebook, empecé a buscar grupos sobre el camino, empecé a leerlos y empecé a entender que había diferentes rutas para llegar a Santiago de Compostela, ¿no? Porque a veces, pues el francés es el más publicitado, pero no es el único. Y yo tenía muy claro que yo quería un camino que no fuese que no estuviese lleno de peregrinos. Yo quería un camino más introspectivo que me permitiera, pues, vivir esta espiritualidad. Entonces, empecé a decidirme entre el camino del norte y el camino primitivo, ¿no? En un inicio, como bien hice planes con mis hermanas, somos 4 hermanas y dijimos todas sí, todas nos vamos a España, todas nos vamos al camino. En el 2018 pusimos la fecha, en el verano del 2018, te estoy hablando que estaba empezando 2017. Yo sé que mucha gente dice no planees, vete al camino, pero nosotros estamos a 8.500 kilómetros de cualquier inicio, de cualquier camino a Santiago, ¿sí? Entonces, sí se necesita planear porque hay que ver, pues, fechas, boletos de avión, qué voy a hacer, voy a otro país. ¿Sí me entiendes? Necesito visa, no necesito visa, este,
dónde me voy a quedar, antes de llegar al camino, después de terminar el camino. Son muchas cosas que sí tienes que planear y que sí tienes que ir haciendo un plan. Qué bien. Entonces, bueno, ahí necesitas frenarme porque si no, sigo y sigo hablando. Ah, Pero en ese momento así me enteré del camino, así empezó a surgir la idea en mí del camino, te digo, y así me decidí por el camino primitivo al final, porque más que nada por el tiempo, porque yo tenía un mes, pero mis hermanas tenían 15 días para hacerlo. Entonces, pues ellas me convencieron de que fuera el camino primitivo y no el del norte, que era mi primera opción. Si Dios quiere, en 2022 haré el del norte por fin, pero eso ya lo veremos. pero fuiste al primitivo. Y yo creo, Sí, es mi opinión, que fuiste la mejor cosa que hiciste. sí. El Sí, primitivo, yo estoy enamorada del camino primitivo, por eso regresé a él. No tienes una idea, es un camino precioso, demandante, que te hace, mira, yo fui preparada físicamente, muy preparada físicamente. Yo entrené a 3000 metros de altura porque no había visto la altimetría del camino primitivo. Yo imaginaba, decía, es un camino de montaña y aquí en México decir un camino de montaña pues son palabras mayores, ¿no? sí. Te tienes que ir a 2500, 3000 metros para poder soportarlo. Entonces yo entrené a 3000 metros de altura con una mochila de 12 kilos porque decía, no, más vale que sobre y no que falte. Sí, entonces iba muy, muy preparada físicamente y yo pensaba que, pues, genial. Y al tercer día me lastimé el tobillo Pues, y desde Tineo hasta Santiago, bueno, yo no sé qué pecados pagué porque te lo juro que un esguince en el tobillo y luego tuve problemas con la rodilla y bueno, fue todo sí, pero yo también siento que el camino tenía que enseñarme muchas cosas. Y yo, la verdad, yo iba como que, no, a mí no me vas a hacer nada porque yo, si me entiendes, voy bien preparada y no voy a sentir pues, ese estrés físico que muchas veces te da el camino porque voy preparada. Pero precisamente el salir de tu zona de confort y el que físicamente te sientas agotado hace que mentalmente pues también tengas ok, muchos cambios y muchas reflexiones, ¿no? sí. Que te lleve a muchos cambios y muchas reflexiones, que te lleve al límite, que te permita entender y acomodar cosas que tienes por ahí desacomodadas. Ese no estar a gusto pues genera muchos otros cambios y es muy importante. Y digo, y entonces yo, pues ahora lo veo como una bendición, esa lesión, digo, en su momento no, porque regresé a México, más de 6 meses de rehabilitación, etcétera, porque la cabezona de yo seguí caminando en lugar de detenerme, pero cuando vas desde tan lejos no tienes opción. No, O tienes sea, que yo ir. decía, no sé si algún día voy a regresar, yo tengo que terminar, no tengo opción. Entonces, pues lloraba y caminaba. iba, Te entiendo iba con el dolor a perfectamente. cuestas, pero bueno, sí. ¿Qué te ha transmitido el camino? A mí, fíjate que mucha paz interior, mucha paz. Yo en mi primer camino eh, iba muy enojada, tenía pues tenía cosas que resolver con mi madre, por ejemplo, que había fallecido 30 años atrás, ¿sí? Y que nunca resolví cosas. Entonces yo tenía este enojo dentro de mí. eh, También fui con la idea, soy una persona muy disgustada, muy perfeccionista. Entonces siempre le encuentro Alguna el cosa. negrito en el arroz, como decimos aquí de repente, ¿no? Siempre lo encuentro. Entonces, yo desde el primer momento dije, iba con la mentalidad de fluir, de agradecer por todo, que me costó en muchos momentos, pero era
lo llamé mi camino del agradecimiento, ¿no? Iba con esta mentalidad de agradecerlo todo, de lo que viniera iba a dar gracias y lo iba a aceptar y no le iba a ver más cosas. Y te digo, a mí el camino me fue dando la oportunidad de acomodar estas cosas que yo tenía pendientes conmigo. Mi madre estuvo muy presente en todo mi primer camino. Yo, de hecho, le dediqué la Compostela cuando llegué a Santiago, porque Qué caminamos bonito. juntas. Sí. Y la verdad es que a mí el camino me dio mi primer camino me dio la oportunidad de reconciliarme con ella. Eso, Eso fue lo que genial, me regaló mi primer camino. increíble, genial. Camino primitivo. Y yo sé que al menos hasta luego es imposible escoger una. Pero si tuvieras que escoger una etapa para siempre va a hacer todos los días, ¿cuál sería? Yo escogería y ojo, de Pola de Allande a Verducedo. Yo sé que muchos escogen hospitales. A mí el Alto del Palo desde Pola me parece maravilloso. Vas al lado de un arroyo, los sonidos, la montaña, no sé. O sea, fue mi etapa, aparte la caminé sola, fue muy preciosa, ya casi llegando al Alto del Palo, uno de mis mejores amigos que hice en ese camino, Henry, me alcanzó, un inglés, que, bueno, que es curioso porque se llama Tony, déjame digo su nombre de verdad, pero yo siempre le decía, para mí tienes cara de Henry y él es Henry, ¿verdad? Igual que él me dice, para mí tienes nombre de Alice y yo para él soy Alice, ok. Entonces, este, pero sí, o sea, con Henry me alcanzó ahí y ya bajamos juntos y hicimos el resto de la etapa juntos, una persona, híjole, con una vida interior maravillosa, mucho tiempo, de esas personas con las que puedes caminar en silencio y no te sientes incómodo, no, sí, o sea, kilómetros y kilómetros fuimos en silencio compartiendo. Y a veces los silencios es muy buen, como se dice, medidor de qué tan fuerte puede llegar a ser una relación, porque yo pienso que en el silencio es donde más se conoce a las personas. Genial, qué Y fue increíble. una etapa muy bonita. Si tuviera que escogerla, yo escogería sin duda esa etapa. Qué bien. Yo no. Yo me iba por ahí por encima, por hospitales. Fíjate que luego en el 2019, cuando regresé, tuve la oportunidad de hacer hospitales, pero al revés, Al desde el revés. desde el puerto de Palo hasta Pola de Borres, Allande, sí. por Ahí hospitales, por hospitales, sí. viendo amanecer, porque realmente ahí tienes el amanecer enfrente cuando vas en ese sentido y fue espectacular. Genial. Tengo unos amigos, muy buenos amigos ahí en Pola con los que me quedé, Pepillo y Andrea, que tienen un albergue, Conozco, lo acaban de abrir, sí, conozco. bueno, entonces con Pepillo y Andrea ahí me quedé con ellos en su casa en 2019 y con Pepillo hice hospitales al reverso. Qué bien, qué bien. ¿Cuándo hiciste el camino? ¿En 2019? ¿En qué altura? ¿Perdón? ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste el camino en 2019? ¿En qué mes? En el 2019 lo hice entre junio y julio. Ah, Yo nada vale. más tengo vacaciones, sí, a la mitad de junio y la primera mitad de julio. La última de junio. Fue un mes después. Sí. Qué bien. A ver, imagínate que podrías volver a tu mejor momento en el camino. ¿Cuál sería? Pues escojo de mi segundo camino cuando estuve en Vendueños, que oficialmente no forma parte del Camino del Sí, pero Salvador, Vendueños, sí es una variante, pero tiene un, pues creo que es monasterio precioso. No sé si te ha tocado estar en Vendueños con no, Sandra. pero me Tiene vaya a tocar este año, se puede. Ok, tiene a una de las mejores hospitaleras que yo he conocido, que es Sandra,
y además el lugar es hermosísimo. La energía que tiene. Entonces imagínate que tú entras al albergue, un albergue de piedra hermoso, y luego bajas a la cocina y se abre a una terraza, y esa terraza ves montañas hermosas verdes enfrente de ti, y ahí es donde te ponen la comida. Entonces estaba sentada yo a la mesa y decía, es que no puedo estar en otro lugar más hermoso que este. Una paz. Es muy mágico Vendueños. Vendueños definitivamente hay que ir algún día en la vida, ¿no? Así como que sí, Vendueños es maravilloso. Qué bien. Y ese sería mi número 1. Quizás mi número 2, Bodenaya con David, que también es un lugar Oh, muy, muy qué, mágico. qué ¿Qué te bien. puedo decir? A ver, ¿cuáles fueron para ti los lugares más increíbles por donde has pasado en el camino? Mira, cuando vas saliendo de la mesa en el camino primitivo, bueno, desde Verducedo, porque a mí me encantan los cementerios, dejaré de ser mexicana. Me encantan los cementerios, o sea, te digo, dejaré de ser mexicana. Los mexicanos tenemos con la muerte algo muy especial. Entonces, en Verducedo hay un cementerio precioso que tú ves cuando vas saliendo. Tengo unas fotos muy bonitas de ese cementerio. Y luego cuando vas en la mesa, está un manto de nubes a tus pies. Precioso, es de los amaneceres más hermosos que yo he visto. Entonces, en la salida de la mesa, te digo, el camino hacia el Alto del Palo, Vendueños, sin duda, Bodenaya, o sea, como albergue en sí, toda la calidez que te dan. eh, en Tineo con Yaiza, en la griega también. Yo en mi primer camino que no conocía a Yaiza, ya en mi segundo camino ya la conocía de las redes y todo esto, pero en mi primer camino no la conocía. Y una calidez, o sea, ella nos acogió a Lola y a mí, que yo iba con Lola, y nos explicó y nos recomendó no hacer hospitales porque hacía muy mal tiempo. Este, y pues la escuchamos y no hicimos hospitales la primera vez, ¿no? Porque siempre hay que escuchar a las personas que Sí, sí, viven sí, ahí, seguro, seguro. definitivamente, o sea, son los expertos. Entonces, si ellos te dicen no, es no. A ver, yo he hecho hospitales en el verano y ahí va, Exacto. nada que se puede, pero cuando hace mal tiempo es muy peligroso y hay que tener Sí, muchísimo cuidado. sí, es que el día que nosotros salimos de Tineo, llovía. Bueno, eran cascadas lo que había en el camino, no era camino, eran cascadas, y nunca había visto yo llover tanto en mi vida, decía, por Dios. Luego ya los demás días me di cuenta que era un poco normal que lloviera tanto. Qué bien, qué bien. Mira, Marta, si pudieras tener una cena con una personaje del camino que has conocido o que conozcas, ¿con quién sería? Con David, con David, digo, Bueno, bueno, bueno. Buena respuesta. sí, ¿con quién más? Qué bien. Hola, Marta. Ahora te voy a pedir, si puedes, que puedas compartir con nosotros algunas de historias y experiencias de tus caminos que te ha marcado y que te guste contar, por favor. Pues mira, en mi primer camino, que te digo que yo llevaba un esguince y tenía este dolor en la rodilla, las últimas etapas, a partir de Pola, prácticamente hicimos un grupo, ya sabes, en el camino primitivo siempre se hace un grupo que luego es familia y sigues Tengo, con ellos sí o sí. tengo una gran familia en ese camino. Sí. Exacto. Entonces, bueno, iba yo con Francesc y y con otra persona, y entonces ellos pues iban súper enteros, y a partir de Lugo empezamos a hacer etapas muy largas.
de 38 kilómetros, 40 kilómetros, que digo, estaba bien, porque realmente a partir de Lugo el camino no tiene, sí, o sea, está plano prácticamente, tú vienes con toda la fuerza que adquiriste los 10 días anteriores, Sí, ¿no? Los 8 días anteriores en la montaña, ¿cómo te entiendo? pero mi tobillo decía, pues no. Y yo tenía esta lucha interior de sí quiero seguir con ustedes, pero el tobillo ya no da, ¿verdad? Y estábamos haciendo una etapa, no me acuerdo si era Ribadizo a Lavacolla, que fueron como 40 kilómetros. Entonces, faltaban 5 kilómetros antes de llegar a Lavacolla y ellos siempre iban adelante de mí, siempre iban adelante de mí y en esa ocasión se alejaron como 50 metros o 80 metros, iban adelante de mí porque yo empecé a hacerme más lenta, más lenta, más lenta y entonces hay una escultura, algo cuadrado que está ahí, no recuerdo, creo que es un peregrino. Luego ahí tengo la foto de ese. Siempre que veo esa foto me acuerdo de ese momento porque ahí yo me recargué en mis palos y empecé a llorar y dije, no puedo dar un paso más. Y déjame, te platico un poquito que yo soy la típica mujer de Marta todo lo puede. Soy, o las personas me consideran muy fuerte y eso de ser fuerte y tener la etiqueta a veces pues te obliga a no permitirte ser débil. Eso es lo malo, sí, que no te permite ser débil. ¿Por qué? Porque como que te autoexiges que siempre tienes que ser fuerte y siempre tienes que estar bien y ayudas a todo mundo, pero a las personas como yo nos cuesta mucho aceptar la ayuda de otros. Entonces yo empecé a llorar ahí y dije, no puedo más, no puedo dar un paso más. Y cuál sería mi sorpresa, que de repente siento que me ponen la mano en el hombro y pues era Francesc y olvidé el nombre, soy bien mala con los nombres de la otra chica que se regresaron y me dijeron, ¿qué te pasa? Y dije, es que ya no puedo caminar, ya no puedo más, ya no puedo más. Y entonces me abrazaron y me abrazaron ahí, no sé, un minuto o 5, quién sabe, ya ves que el tiempo es muy relativo, pero me estuvieron abrazando un buen rato. Hay una palabra en México que a mí me encanta, que es apapachar. Y apapachar significa textualmente abrazar con el alma. Entonces me estuvieron apapachando. Y me dicen, pues, si vas a llegar a la Bacoya, ¿verdad? Y yo, no, es que ya no puedo, no, si vas a llegar. Y cada uno me agarró de un brazo, ¿no? Y empezaron a remolcarme prácticamente los 5 kilómetros que me faltaban. Y despacito, a mi paso, si va, o sea, si lo vas a lograr, si lo vas a lograr, si lo vas a lograr. O sea, que son de esas cosas mágicas del camino donde en serio yo tuve que hacer a un lado mi cómo soy, ¿sí? Todos mis miedos y temores, porque a veces el no permitirte ser débil es un miedo. Sí, Es un sí. miedo, ¿no? A ser frágil, a ser vulnerable, a entender que pues no siempre puedes tener todo bajo control. Y ese fue uno de los momentos así mágicos y de los aprendizajes, el que pues hay personas que están ahí para ti y que la magia del camino es esa, que en los detalles muy pequeños no necesitas estarte muriendo, no necesitas que te rescaten, sí, no sé, de un precipicio. No, es que te rescatan de un precipicio, pero de un precipicio emocional, ¿sí? O sea, esos amigos y esas personas que después son, pues, tus hermanos, tu familia, están ahí en ese momento donde hay quiebres, pero quiebres emocionales, donde sí necesitas que alguien te diga, vente, vamos, adelante, etcétera, Ánimo. ¿no? Sí. Algo, esa, para mí, o sea, esa historia, Belén. Ay, me acordé el nombre. Belén se llama la otra chica. Me va a matar Belén, pero bueno.
Así soy yo, lo siento. De repente se me va un nombre y de aquí a que lo encuentro. Pero muchas, o sea, muchas vivencias. ¿Qué otra así de? mm, Pues no sé, mira, cuando yo llegué a Oviedo el primer día, venía de Bilbao, porque estuve en Bilbao. Yo llegué de México a Madrid y luego fui a Bilbao 2 días, gracias a Dios, porque ahí iba de turismo, pero me aclimaté al cambio de horario y luego tenía 2 días viajando sin dormir, entonces pude descansar un poquito y luego ya me fui a Oviedo a empezar mi camino primitivo en 2018. Entonces llego yo al albergue de San Salvador, al albergue público de Oviedo, que ya ves que es así un todo tétrico, Es una digo, cosa... por fuera, como que decía yo, oh, ok, ¿qué es esto? Y cuando estaba ahí, me topé con una chica que ella venía de Bélgica, una belga. Tenía un nombre bien raro, te lo debo. Pero bueno, esta chica, empezamos a platicar y hicimos la fila para registrarnos y entonces le digo, ¿vas a ir a cenar? Y me dice, sí, vamos a cenar. Total, estuvimos cenando y me empieza a contar que ella había tenido un ictus, un derrame cerebral, y que había pasado pues una época muy difícil porque pensó que no iba a poder volver a caminar, que tuvo que estar en rehabilitación mucho tiempo y entonces cuando ya al fin pudo volver a caminar, regresó, o sea, hizo su camino saliendo de Bélgica y llegó a Santiago y que había estado caminando por 4 meses, su primer camino, ¿no? Y que regresar a su vida diaria pues le costó mucho y que ese era su segundo camino. Ella venía del camino del norte, entonces ya tenía muchos días muchos ahí. días caminando. Y luego me dice que por eso que le había pasado tenía problemas con la memoria a corto plazo. Entonces llegó un momento donde me dijo, mañana no me voy a acordar de ti. O sea, no se te haga raro si mañana no me voy a acordar de ti. Y yo, ¿cómo no te vas a acordar de mí? Y luego me dice, es que, o sea, no se te haga raro si mañana no me voy a acordar de ti. Y yo cuando salí de México llevaba unas muñequitas pequeñas mexicanas, una artesanía mexicana, o sea, yo llevaba artesanías mexicanas porque yo sabía que iba a conocer gente en el camino y que iba a querer darles algo para que me recordaran, ¿no? Entonces llevaba diferentes cosas, sí. No, es que Así, yo también acostumbro a hacer eso. También. sí. Entonces, Liv, se llama la chica, Lieve, no sé cómo se pronuncia, pero Liv, le decía yo. Entonces, ella, llego yo y de mi mochila saco una muñequita, eran así pequeñitas, mira, una muñequita de trapo así pequeñita, y entonces se la doy y le digo, bueno, Liv, si mañana no te vas a acordar de mí, entonces de una vez te doy esta muñequita, ¿verdad? Porque en ese momento que sabes quién soy, es un recuerdo mío, que no sé qué. Entonces, ella llevaba un diario y escribió en el diario. O sea, Marta es la persona que me regaló esta muñeca, no sé qué, ¿no? Haz de cuenta y dibuja ahí una muñeca y total que al día siguiente me dice, mañana nos vamos juntas y yo sí. Nos despertamos, típica mexicana que soy, yo me desperté y me metí a bañar. Luego entendí que nadie se bañaba en las mañanas en el camino, pero aquí en México si no te bañas en la mañana pues es algo raro. Entonces yo me desperté, me metí a bañar y para cuando salí de bañarme ya se había ido todo el mundo del albergue y se me había ido Liv y yo, ¿dónde está? Bueno, total que más adelante me la encontraba y ella, de todo el grupo, durante todos los 13 días, de la única que se acordaba era de mí. O sea, ella me veía y me decía, Marta, la de la muñeca. Qué O sea, bien. ¿sí me entiendes? Qué Marta, genial. la de la Qué muñeca. bien. Y luego, las otras personas me decían, ella es bien rara, haz de cuenta, no sé, como en Tineo, es que ella es bien rara. Y yo, no, lo que pasa es que tiene una condición que nos dice, porque la saludo y no me saluda. Y yo, es que no se acuerda de ti. Y ya les platicaba, ¿no? Entonces, ya como que todo el grupo la empezó a coger
y ella siempre me decía, es que quiero salir, pero necesito encontrar las flechas, ¿no? O sea, que me acompañes a la salida. Entonces yo muchas veces la acompañaba a la salida o alguien más del grupo porque a ella pues le gustaba caminar sola a su ritmo y todo. Y luego cuando llegamos a Santiago, llegamos nosotros muy temprano porque estábamos en la Bacoya, llegamos como a las 9:30 de la mañana, nos levantamos súper temprano para llegar a la misa del peregrino y nos mencionaron y todo. Y ya como a las 3 de la tarde que estábamos ahí en la plaza de Obradoiro, llegó ella Ay, y todos, qué fiesta. y fotos, y ella iba a seguir hasta Finisterre. Entonces, ella llegó y me voy a dormir porque mañana sigo, ¿no? Y nosotros pues nos fuimos a celebrar ahí en Finisterre. Entonces, esa es otra historia bonita. Fíjate, un alemán, uno de los alemanes, Klaus, en la noche lo invitamos a que fuera a cenar con nosotros, con el grupo y todo, y yo llevaba un tequila y llevaba una sangrita para hacernos algo que se llama banderitas. Entonces es jugo de limón, tequila y esta sangrita, ¿no? Y le das un trago a cada uno. Total que ahí los enseñé a tomar tequila a todo mundo. Y entonces me decía Klaus, pero ¿por qué trajiste el tequila? Y yo, pues lo traje porque yo sabía que cuando llegara a Santiago ya iba a haber hecho amigos y quería celebrar con ellos. Y yo sabía, sí, o sea, y yo les quería traer algo de México. Pero ¿cómo sabías? Pues no sé, yo sabía, o sea, yo sabía que sí, y también traje cosas, y les di artesanías, ¿no? Les repartí todo, les digo, es que, pues no sé, esto es algo muy de un mexicano quizás, o tú dices que tú también lo Yo también, haces. también lo hago muchísimo. Sí, o sea, es que como que quieres dejarles algo, ¿no? O sea, acuérdate de mí, y no sé, es una manera de también demostrar ese cariño y esa unión de, pues ten para que me recuerdes y lo veas y te acuerdes de mí. Qué bien. Marta, estamos llegando a nuestro final, pero una última pregunta. ¿Qué le Sí, dirías, o con qué consejo le dirías a una persona, a un peregrino que va a empezar el camino ahora por primera vez? que camine despacio, que lo disfrute, que muchas veces cuando hacemos, sobre todo en nuestro primer camino, tenemos la meta en mente, Santiago, y a veces nos ganan las prisas por querer llegar y nos vamos perdiendo de cosas, pero en realidad el camino es cada día y cada paso. Entonces, que si tiene que detenerse, se detenga, que si quiere tomar una foto, la tome, que si quiere sí, admirar algo, lo admire y que vaya paso a paso disfrutando el camino, porque en realidad el objetivo no es la meta. O sea, digo, es la cereza del pastel es llegar a Santiago, ¿no? Y disfrutar y todo, pero en realidad toda la magia y todo lo otro está durante el trayecto. Qué bien, Entonces, que vaya paso a paso disfrutando. qué bien. Marta, llegamos al final. Muchas gracias, ha sido De increíble. nada. Muchas gracias por compartir esas historias maravillosas, maravillosas mismo. Quiero que lo sepas que tienes aquí un amigo más. Algún día que vengas por Portugal, lo mismo haciendo el camino que cerca de Galicia, que yo vivo muy cerca de Galicia. Ok. Aquí estoy para lo que necesites. Muchísimas gracias. Gracias a ti.